Muy bien, acá vamos a resolver un ejercicio más sobre combinaciones de capacitores. El ejercicio nos pide lo siguiente: determine la capacitancia equivalente entre los puntos A y B conectados como se muestra en la figura. Utilice los siguientes valores. Acá nos indican la capacitancia número 1, número 2 y número 3 que están distribuidas en el circuito respectivamente. Asimismo, también resolveremos la siguiente incógnita que nos dice: si la diferencia de potencial entre los puntos A y B en la red descrita en el problema anterior es de 60 voltios, ¿cuál es la carga que almacena el capacitor C3? Muy bien, como ya hemos hecho en ejercicios anteriores, en esta ocasión también nos apoyaremos del formulario que tenemos en la parte de acá. Acá utilizaremos las siguientes fórmulas. Nos apoyaremos de la fórmula para calcular los capacitores tanto en serie como en paralelo y asimismo la fórmula de la capacitancia. Ahora bien, para proceder a resolver este ejercicio, lo que haremos será simplificar toda esta expresión a modo de encontrar un solo capacitor equivalente. Simplificando un poco esta expresión, nos encontraremos con el diagrama de la siguiente manera. Acá nos podemos percatar de que estos dos capacitores y estos dos capacitores se encuentran conectados en serie, lo que por ende haría de que este capacitor pasaría a ser este y este capacitor vendría a ser este que tenemos en la parte de acá. Al estar conectados esos capacitores en serie, nos apoyaremos de esta fórmula para hallar la capacitancia equivalente. Otro dato muy importante es de que relativamente los capacitores tienen el mismo valor. Nos encontramos C1 y C2 acá y acá también C1 y C2. Para poder hallar un capacitor equivalente, la fórmula nos dice de que debemos de sumar los inversos de sus magnitudes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el capacitor equivalente número 1 vendría siendo igual a C1 elevado al inverso más C2 elevado al inverso. Toda esta expresión elevado al inverso. De acá nosotros sabemos de que tanto C1 y C2 tienen un valor de 5 y 10 microfaradios respectivamente. Sustituyendo esos datos en la parte de acá, nos queda 5 microfaradios elevado al inverso más 10 microfaradios elevado al inverso. Toda esta expresión elevado al inverso nos viene dando un resultado de un capacitor equivalente número 1 igual a 10 tercios de microfaradio, que vendría siendo el capacitor equivalente número 1. En la parte de acá encontraremos al capacitor equivalente número 1 y acá también tendremos el capacitor equivalente número 1. Ahora bien, para simplificar un poco más esta expresión, nos damos cuenta de que tanto estos tres capacitores como estos dos se encuentran conectados en paralelo respectivamente. Al simplificar un poco más esa expresión, el arreglo nos vendría quedando de la siguiente manera. Este vendría siendo el capacitor equivalente, porque acá estos tres capacitores pasarían a formar este capacitor y estos dos capacitores pasarían a formar este otro capacitor. Y para hallar el valor de esos capacitores, la fórmula que tenemos en la parte de acá nos dice de que debemos de sumar únicamente sus magnitudes. Entonces, por esta parte procederemos a hacer el cálculo del capacitor equivalente número 2, que vendría siendo igual a la suma de los capacitores. Por acá encontramos el capacitor equivalente número 1, que es el que tenemos en la parte de acá. A este le sumamos el capacitor número 3 y también le sumamos nuevamente el capacitor equivalente número 1. Estos datos respectivamente son de acá y de la parte de acá. Reemplazando estos datos, nos quedan sumar 10 tercios de microfaradio más 2 microfaradios más 10 tercios de microfaradio. Esto nos vendría dando un valor de 26 tercios de microfaradio. Entonces el capacitor equivalente número 2 vendría siendo aproximadamente 8.66 microfaradios. Asimismo, acá nosotros procederemos a hacer el cálculo del capacitor equivalente número 3. En esta parte nos indica de que C2 vale 10 microfaradios.
Entonces acá procederemos a hacer el cálculo del capacitor equivalente número 3. Esto vendría siendo igual a C2 más C2, que vendría siendo igual a 10 microfaradios más 10 microfaradios. Esto nos daría un valor de 20 microfaradios. Y de esta forma nosotros acá ya podemos nombrar a este nuestro capacitor equivalente número 2 y este nuestro capacitor equivalente número 3, que vendrían teniendo este dato de 26 tercios de microfaradio y este un valor de 20 microfaradios. Luego, acá en esta parte nos podemos dar cuenta de que estos dos capacitores están conectados en serie. Y al simplificar más este esquema, nos vendría quedando el siguiente arreglo equivalente. Nos quedaría únicamente un capacitor conectado entre los puntos A y B. Para saber el valor de ese capacitor, nos volveremos a apoyar de esta fórmula para calcular los capacitores en serie. Entonces, la fórmula para hallar el capacitor equivalente total vendría siendo igual a la suma de los inversos de estas magnitudes. Esto quiere decir que tendríamos que sumar 26 tercios de microfaradio elevado al inverso más 20 microfaradios elevado al inverso. Toda esta expresión elevado al inverso. Esto nos viene dando un valor de aproximadamente 6.05 microfaradios, que vendría siendo el capacitor equivalente total. Acá tendríamos el valor de 6.05 microfaradios. Y de esta manera nosotros ya hemos resuelto la primera incógnita, que era calcular un capacitor equivalente entre los puntos A y B. Ahora bien, para poder hacer el siguiente inciso, nos pide calcular la carga almacenada en el capacitor número 3 si este arreglo está conectado a una diferencia potencial de 60 voltios. Agregándole ese voltaje a nuestro esquema, nos quedaría el arreglo de la siguiente manera. Tenemos acá un capacitor y acá tenemos indicado su voltaje. Ahora bien, para hacer el cálculo de la carga que se almacena en el capacitor número 3, debemos de ir retrocediendo en cada uno de estos esquemas hasta poder saber el valor de esta carga. Ahora bien, en este momento nos apoyaremos de esta fórmula de la capacitancia. Acá despejando la carga nos queda de la siguiente manera. Haremos eso en la parte de acá. Entonces, despejando la carga de la ley de Ohm, nos queda que debemos de multiplicar la capacitancia por la diferencia de potencial. Entonces calcularemos primero la carga en el capacitor de 6.05 microfaradios. Esto vendría siendo igual a multiplicar 6.05 microfaradios por 60 voltios. Entonces esta carga nos vendría dando un valor de 363 microcoulombs. Entonces nosotros sabemos de que en la parte de acá este arreglo tiene una carga de 363 microcoulombs. Ahora bien, si retrocedemos a la parte de acá, sabemos de que en un circuito teniendo conectados dos capacitores en serie, estos capacitores almacenan la misma carga, lo que quiere decir de que en este arreglo también este capacitor tiene una carga de 363 microcoulombs y este capacitor también tiene 363 microcoulombs. Ahora bien, para saber la carga que almacena este arreglo de capacitores, nosotros calcularemos el voltaje que almacenan estos capacitores, porque así nosotros sabemos perfectamente bien de que los capacitores conectados en paralelo almacenan el mismo voltaje. Haciendo esos cálculos en la parte de acá, nos queda el voltaje que almacena el capacitor equivalente número 2 vendría siendo igual a la carga dividido la capacitancia. Sustituyendo esos datos nos queda 363 microcoulombs dividido dentro de 8.66 microfaradios, que es el valor del capacitor equivalente número 2. Esto nos da un voltaje en el capacitor equivalente número 2 de
41.92 voltios, que viene siendo el voltaje en este capacitor de 41.92 voltios, y asimismo este arreglo tendría 41.92 voltios. Y teniendo ya el valor del voltaje en este arreglo y la capacitancia en este mismo arreglo, ya podemos calcular la carga que almacena este capacitor. Haciendo ese cálculo en la parte de acá, nosotros sabemos de que la carga en el capacitor número 3 vendría siendo igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Sustituyendo estos datos, tenemos que multiplicar 2 microfaradios por 41.92 voltios. Y esto nos vendría dando un valor de una carga de 83 microcoulombs aproximadamente, que vendría siendo el valor de la carga almacenada en el capacitor número 3. Y de esta forma hemos resuelto tanto este inciso como este otro inciso.